el doctor Pablo García da Rosa asumió en los últimos días este cargo en nuestro departamento. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por estar en este lugar donde tienen no solo un programa muy escuchado, sino una enorme repercusión para nuestro departamento, así que es un placer para mí estar acá. Doctor, ¿cómo encontró la dirección cuando llegó ahora y asumió? Hace poquitos días, ¿no? Hace pocos días, el 24 de enero, Alexis. Justamente, me imagino, bueno, todavía están tomando cartas en algunos asuntos, acomodando, ¿no? El cuerpo. Sí, por eso. Primero les quería hacer una aclaración, no a ustedes que obviamente conocen la situación, pero en general, porque he recibido saludos y felicitaciones y todo, como que hubiese asumido la dirección del hospital o de los hospitales de Maldonado. En realidad, para aclararlo nada más, la Dirección Departamental de Salud es el órgano rector y fiscalizador del Ministerio de Salud Pública. O sea que en cierta forma es el Ministerio de Salud Pública departamental, es el ministerio en el departamento, digamos. Claro. Yendo a la pregunta que me hacías, estamos en análisis de situación, obviamente. La departamental tuvo un enorme trabajo y un enorme compromiso durante la pandemia, ¿no? No solo del área epidemiológica, de análisis de situación, sino también en conjunto con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa en las vacunaciones, ¿no? Por lo tanto, se abocó en estos últimos 2 años, yo no digo en un 100%, pero casi a el tema del COVID-19. Sí, el COVID-19 indudablemente acaparó, ¿no? Eso sin lugar a duda, la atención y también los recursos que se volcaban. Primero, con el tema de la pandemia, de la enfermedad, y después con el tema de la vacunación para dar cabida a todos lo que requerían la vacunación precisamente. ¿Esa etapa cómo está ahora? Bueno, en esa etapa la estamos revisando. Ustedes saben que comenzamos con un nuevo plan de vacunación a partir del 2 de enero, ¿no? Eso, en los primeros días se vacunaron en todo el departamento, en las distintas unidades donde se vacunó, en más de 1.000 personas diarias, en el orden de los 1.200 personas diarias. Ya a finales de enero esos números habían bajado, por razones obvias. Hicimos una reunión los últimos días de enero para planificar la vacunación de febrero. Bueno, la vacunación ahora estamos en el orden de las 100 y pico de vacunas diarias, y por lo tanto ahora a finales de febrero vamos a hacer una nueva reunión evaluatoria para ver cómo seguimos vacunando en el mes de marzo. Con respecto precisamente a este tema y a los lugares, que también a veces generaba alguna controversia o faltaban lugares, se ha buscado distribuir, y también en ese sentido creo que la Intendencia ha colaborado, ¿no? Sí, y mucho. En realidad tenemos habilitado desde el inicio el campus de Maldonado, en Maldonado, y después en San Carlos, el Hospital de San Carlos, y en Pan de Azúcar, el Hospital de Pan de Azúcar. Eso con vacunación diaria, con horario diario de vacunación. Los prestadores privados también están vacunando en sus diferentes centros, así que la vacunación está asegurada de lunes a viernes en todos los prestadores del departamento. La Departamental de Salud en plena pandemia jugó un rol muy importante en la concientización. Me imagino que también es ese uno de los esfuerzos que tiene la dirección actual. Lo planteo esto porque se siente una especie de afloje en la gente, ¿no? En cuanto a la vacunación, en cuanto a los controles, en cuanto a los cuidados que hay que tener. Ha habido en toda la sociedad una especie de afloje, ¿no? Que bueno, me imagino que debe preocupar a la departamental. Yo creo que en eso influye mucho los números que visualizamos, ¿no? Es decir, así como era noticia en su momento que no había casi camas en los CTI, o que había que estar pensando si el sistema se iba a rebasar y íbamos a tener que, ¿no? En este momento, a colapsar. En este momento, en los CTI adultos no hay ninguna cama ocupada por pacientes COVID. En ninguno de los CTI del departamento. Es una buena noticia, Es doctor. una muy buena noticia, claro, pues es tan buena noticia como, ¿no? No hay pacientes críticos en CTI por COVID-19. Eso, y el hecho de que gran parte de la población está vacunada, creo que nos ha dado como esa seguridad, en cierta forma, de que está controlado. Creo que además la pandemia nos dejó la enseñanza de
otras cosas, como por ejemplo, como debería haber seguido pasando, ¿no? Cuando uno tiene un cuadro de características respiratorias, viral, una influenza, una gripe, no debería salir a la calle y al trabajo, ¿no? Hasta no recuperarse bien. Eso creo que con el COVID nos quedó claro, ¿no? Es decir, bueno, tengo que cumplir un plazo de tantos días, ya ahora recomendábamos 5 días desde el inicio de los síntomas, para retomar a la vida normal. Creo que en eso también hubo concientización por parte de la gente. Y además hubo un cambio, ¿no? Porque antes me acuerdo que 7 días u 8, y dependiendo a veces, porque a veces el virus quedaba, no quedaba, daba positivo, si no daba negativo, era bastante compleja. Ahora como que se agilizó más, ¿no? Bueno, también creo que eso responde, Alexis, a que tenemos bastante más información que al principio, ¿no? Yo creo que el gran trabajo que tuvieron quienes nos precedieron es que estaban manejando algo o un fenómeno que era casi desconocido, sino totalmente desconocido. Claro. Por lo tanto, había poca información científica y las recomendaciones eran en base a esa situación. Hoy por hoy la situación es otra, tenemos más conocimiento del comportamiento del virus, tenemos más conocimiento de cómo eso afecta a la población, tanto inmunizada como no inmunizada, y creo que eso nos ha dado otro manejo de la situación. Sí, aparte de la buena noticia de que no hay personas en el CTI, en ningún nosocomio Maldonado, los casos en sí vienen bajando, ¿no? Esta semana, el lunes, se dieron a conocer 555 casos en todo el país. En Maldonado, ¿cómo ha evolucionado con respecto precisamente a ese tema, ¿no? Al promedio, teniendo en cuenta que esta es una población cosmopolita, ¿no? Que acá está llegando y saliendo gente de distintas nacionalidades, provenientes de distintos puntos, que eso siempre los médicos dicen es difícil por distintos tipos de patologías, no solo por el COVID, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay un monitoreo permanente de esa situación, Alexis, ¿sabes? En realidad ahora los números son mucho menores, siempre esperamos que puede haber algún rebrote, a veces estacional, si bien el virus no ha tenido un comportamiento o una conducta estacional, puede haber rebrotes como han habido a principios del mes de enero, finales de diciembre. En este momento la situación está estable, pero bueno, creo que la postura de es expectante, digamos, ¿no? Expectante a ver cómo se sigue comportando. Claro, pero la evolución no ha tenido picos en Maldonado, es decir, ha sido como la media nacional. Sí, ha sido muy parecido a la media nacional. Sí, a pesar de lo que decía, de que sí hay un alto intercambio de población. Claro, por eso me llama la atención, ¿no? Que sí, siempre de repente un piquito más puede haber por ese fluir de mucha gente, ¿no? De llegar y salir, y distintas nacionalidades, viajeros, ¿no? Sí, también tenga en cuenta que han cambiado las indicaciones de testeos, ¿no? Capaz que están los casos, pero no sabemos. Bueno, o también hay una recomendación, porque nosotros como médicos también a veces les recomendamos a los pacientes esas medidas que les decía recién, ¿no? Si tiene mínimos síntomas respiratorios, que no significan ninguna gravedad, si el paciente ya está vacunado, si no tiene otras comorbilidades, se queda en la casa, espera la evolución natural de una enfermedad viral y después se reintegra a la actividad. Es decir, que vendría a haber un subregistro, porque mucha gente capaz que ni consulta frente a esa situación, ¿no? Bueno, eso de repente es un tema más técnico, Alexis, no sé si realmente llamarlo un subregistro. Sí es cierto que hubo un cambio en la forma de testear claro, pero digo, por los casos, de repente uno siente mal, digo, bueno, hoy no voy, me voy a quedar 5 días por las dudas. Sí, sí. Y digo, puede dar, ¿no? Sí, sí. Digo, claro, es hipotético, ¿no? De una apreciación mía. No, estoy totalmente de acuerdo, pero de una enfermedad que nos acostumbramos a testearla todo el tiempo. Exacto. ¿no? Porque así como pasa con las epidemias de gripe, a la cual también supimos tenerlas, uno no le hacía el test de influenza a todos los pacientes que tenían síntomas respiratorios con influenza. Una cosa interesante que el otro día cuando hablábamos, por la gente los primeros síntomas que, ay, no tendré COVID, entonces va a hacerse a veces por seguridad, ¿no? Para saber. Entonces tú me acotabas, dice, pues la gripe todavía sigue existiendo. Sí, claro. Y ahora nos tenemos que preparar para la vacunación de influenza a partir de los meses de marzo-abril. Doctor, en cuanto a otro tipo de patologías, hay algunas que son oportunistas y de estación, ¿no? Digo, siempre el tema de diarrea, de casos de esa naturaleza. Hemos tenido picos en este verano. Acá, ¿cuáles han sido las enfermedades
que generalmente se dan en verano, y cómo ha sido este verano en materia de salud. Sí, las enterocolitis virales que son típicas de las temporadas estivales, pero que no ha tenido no hay una gran diferencia con temporadas anteriores. Es decir, están en promedio. Están en el promedio de las temporadas anteriores, sí, sí. Decir, a pesar de lo que es la temperatura, por ejemplo, que puede generar, porque la verdad que este calor también es enfermante, como dicen, ¿no? Es enfermante esto, tremendo, ¿no? Tremendo. Además está anunciada una ola de calor ahora para este fin de semana, así que claro, a tomar todas las medidas de prevención, hidratarse bien, ¿no? Evitar la exposición prolongada al sol. Sí, incluso en el tema, por ejemplo, en los alimentos. La manipulación de alimentos que es fundamental. Sí. Esas son algunas buenas costumbres que nos dejó haber vivido en pandemia, ¿no? El lavado de manos más frecuente, es decir que... Creo que en eso hay un comportamiento que la gente ha tomado, ¿no? Porque antes yo creo que no, y ahora la gente, incluso los cositos de alcohol en algunos restaurantes, siguen estando, sí. Siguen estando, ¿no? Es decir, son medidas preventivas o, como se les quiera llamar, que todavía perduran, ¿no? Eso es una buena cosa. Exactamente. Con respecto después a otro tipo de enfermedades de distinta índole, pero ¿hay alguna enfermedad en especial o alguna enfermedad rara que haya aparecido? Que en Maldonado en un momento apareció la viruela del mono y todo ese tipo de patologías. Bueno, sí, los números ahí no son, no tengo exactamente el número ahora, pero son... fueron muy pocos los rastreos de esos casos. Sí hay algo más importante y que está muy monitorizado por la Departamental de Salud, que es el comportamiento de la Aedes aegypti y de los dengues, ¿no? No tenemos casos de dengues autóctonos en este momento en el departamento, pero sí sabemos que hay Aedes aegypti, ¿no? Y se monitoriza el comportamiento de la Aedes en el departamento. Es decir, que eso sí se hace a través de la Dirección Departamental de Salud. Usted decía cuando arrancamos la nota, no soy el director del hospital, pero es el representante del Ministerio de Salud Pública. Exacto. Bajo la égida del cual está el hospital. Sí. O sea, está un escalón más arriba. El hospital como prestador de salud, ¿verdad? Claro. Es decir, hace como prestador público de salud. Exactamente. ¿No? Es el rol de la Departamental de Salud, por ser el representante del Ministerio de Salud Pública en el departamento, el organismo rector y fiscalizador de los prestadores, tanto públicos como privados. Claro, por eso mismo. Pero justamente la consulta iba en ese sentido. Si bien no es el director, es el fiscalizador. Y esa fiscalización lo ha llevado a tener un análisis, por ejemplo, de cómo está el mapa de salud pública en nuestro departamento, porque nosotros a diario recibimos todo tipo de mensajes de las demoras en el hospital, de los problemas logísticos en el hospital, de la falta de personal, de gente que va a las 10 de la mañana y están a la medianoche y todavía no han visto un médico de urgencia, porque usted desde su lugar tiene que también ver ese mapa y decir, bueno, aquí hay que buscar determinadas soluciones porque en determinados momentos colapsa la salud pública en nuestro departamento por la cantidad de usuarios que tiene un hospital que está preparado para mucho menos gente, ¿no? Sí, gracias igual por la pregunta. La primera reunión que tuve como director departamental de salud fue con las autoridades de ACE, pero a nivel regional, es decir, me reuní con los directores regionales de ACE, ¿no? Por la realidad de la situación de ACE en el departamento. Convinimos en seguir manteniendo reuniones de contacto, no surgió una segunda reunión, pero sí estamos en contacto con la dirección del hospital por temas muy puntuales. No se olvide que además de esto que hablábamos, de coronavirus, dengue, también lo que pasó durante estos 2 años de pandemia es que no es que se dejó de lado, pero sí no se siguió o no se enfatizó en controles de enfermedades que tienen una alta incidencia en la población, como son la sífilis y la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que tenemos que estar siempre atentos y por eso estamos en contacto con respecto a lo que es organizativo y eso que tú decías, que es obviamente que a la población es lo que más le preocupa, ¿no? Si vas a la puerta del hospital, y yo creo que en eso también tiene mucha incidencia el acceso de la gente a la prensa, el acceso de la gente a las redes, ¿no? Y que las denuncias son mucho más frecuentes que en otra época, pero también sí constatamos de que a veces algunas de esas denuncias, cuando las controlamos, ¿no? A modo de ejemplo, tengo un paciente por el cual se queja que le habían hecho una tomografía, el paciente vivía en el Balneario Buenos Aires, viene a la puerta del hospital
y cuando me llaman a la departamental el paciente ya tenía coordinado una resonancia magnética el mismo día, ¿no? Eso a veces es poco frecuente, no en el Uruguay, en el mundo, ¿no? Y sin embargo el paciente se estaba quejando porque estaba esperando para una resonancia que se le iba a hacer a la noche. No quiero decir con esto de que esté todo bien, seguramente hay muchas cosas para arreglar, pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de escuchar esas quejas. Justamente usted toca uno de los problemas que acá uno de los médicos del hospital nos comentaban, del especialista, que es el tema de la sífilis, ¿no? Y el otro día a nivel nacional se conocieron algunas cifras que eran alarmantes, ¿no? ¿Cómo está la incidencia precisamente de esta patología? Bueno, es una patología que ya te digo que se monitoriza, que la monitoriza la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. No se olviden que la sífilis está controlada en el carnet de salud. O sea que cuando hacemos medicina preventiva, cuando le solicitamos el carnet de salud a todas las personas que acceden a cualquier puesto de trabajo, el control de la sífilis está ya en el carnet de salud. Es decir, que tenemos una monitorización bien organizada de la enfermedad. Muchas veces lo que sí hay que estar muy atento es si esos pacientes después cumplen con el tratamiento y sobre todo cumplen con el tratamiento los contactos de ese paciente, ¿no? Es decir, que sí hay un aumento de la sífilis al igual que de la tuberculosis. Son dos enfermedades que parecía controladas, ¿no? Pero que por distintas razones se saben por qué han crecido, por qué han de alguna manera han generado estos rebrotes. Bueno, han crecido sobre todo en algunos sectores de la población, pero en general también han aumentado, ¿no? No tengo exactamente la explicación para la parte general, pero sí hay un aumento en la población privada de libertad, por ejemplo, que se controla y que se está controlando, y en otros, ¿no? No se olviden que también las trabajadoras sexuales tienen un carnet donde se realizan esos controles también. Eso también depende de fiscalizaciones del Ministerio. Muy bien. Me imagino que al asumir la dirección, como decíamos, se está acomodando de alguna manera, tiene en carpeta de repente no solo lo que es el trabajo en sí, sino la impronta que uno puede darle, ¿no? A la dirección. ¿Tiene algunas líneas de acción en la materia, o está en pleno estudio? Como dice, se está acomodando todavía, ni que hablar, ¿no? Sí, estamos en estudio. Hay algunos temas que nos resultan bien importantes. El tema de la siniestralidad del tránsito, ¿ah? Es un problema no solo para el departamento, sino para el país. Es decir, es la causa de muerte más frecuente en la población joven, en los jóvenes, ¿no? Bien. Y la siniestralidad en el tránsito tiene múltiples factores, múltiples causas, no es una sola. A veces, a raíz de determinados hechos que son muy públicos y muy notorios, surge las inquietudes, ¿no? El accidente en la ruta 104, el vuelco del ómnibus en la ruta. Eso nos hizo también citar en estos primeros días a los encargados de las emergencias móviles y al SECOED para tener una reunión conjunta para poder articular eso, ¿no? Revisar los protocolos de actuación en esos siniestros, ¿no? Armar una tarjeta de triage. El triage es la clasificación de los pacientes en un siniestro donde hay múltiples víctimas, y cómo redireccionar esos pacientes. Está tocando un tema muy interesante, doctor, porque acá se discutía el otro día que no había, y nos pasa a nosotros cuando estamos averiguando. Entonces, de repente, unas personas eran derivadas a Piriápolis, otras a Pan de Azúcar, después a Maldonado, direccionadas después a distintos nosocomios particular. Entonces había un desconcierto, se genera ahí un desconcierto. Me parece, por ejemplo, el caso del vuelco del ómnibus de COPSA, como que al menos uno de afuera que estaba siguiendo el tema y que estaba hablando con autoridades, como que no se tenía claro porque no había una coordinación. Capaz que la coordinación existía, a uno le pareció, ¿no? La coordinación existe porque lo primero que se hace es llamar al 911. Eso es algo que está muy establecido y que yo creo que ya gran parte de la población la tiene muy clara al respecto, ¿no?
Recuerde sí que esos son eventos muy poco frecuentes, entonces a veces en ese factor sorpresa que generan esos eventos, uno tiene después que revisar cómo se actuó, para revisar esos protocolos de actuación y para ver que se hayan cumplido, y los que no se cumplieron, que no vuelvan a pasar. Así que estamos en esa etapa de análisis de esa situación, Alex. Está bien, en ese sentido. Porque a veces a uno le parece, bueno, que el primero que llega, el carga y saca, y además nos contaban algunos testigos, bueno, ambulancia, y que carga, y después la misma autoridades, las mismas autoridades, a veces cuando uno le preguntaba, y no sé, porque esto es, claro, un momento de confusión, ¿no? ¿A dónde fueron derivados? ¿Cuántos son? Pero eso ya, y se piensa de alguna manera ajustar más los operativos en estos casos, ¿no? No, por eso le decía que nos reunimos la primera semana en la cual tomé posición del cargo en la departamental, nos reunimos con las emergencias móviles, y ahora tuvimos una reunión con el SECOED, ¿no? Y nos vamos a volver a reunir con las emergencias móviles y con el SECOED para el análisis de estos protocolos de actuación en siniestros de tránsito.